Pues bueno, vamos a dar inicio con esta charla, con esta conferencia que trata acerca precisamente del tema de las personas desaparecidas. De primera instancia les voy a hacer una presentación y pues bueno, tengo entendido que esta, además de la plataforma Telmex, se va a estar transmitiendo a través del Facebook Live. Para las personas, pues luego las plataformas se llenan y creo que ahorita ya hay varias personas que intentaron conectarse y ya no pueden conectarse, pero nos pueden seguir a través del Facebook Live e inclusive al final de la conferencia pueden, si tengo obviamente si tengo la información, con mucho gusto daré la información de la cual bien, pues vamos a iniciar con el tema. Bien, el tema tiene que ver con la desaparición de personas. ¿Qué es lo que se ha hecho por parte del Estado mexicano para el desarrollo de los mecanismos para poder apoyar en el tema de desaparición de personas? Bueno, existen diversos mecanismos para ser garantes, en el cual el Estado logra ser garante de los derechos, porque principalmente el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos obliga a las autoridades de los 3 niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de las personas. El tema de desaparición de personas es un tema de derechos humanos, es un tema en el cual las comisiones de búsqueda somos quienes estamos al pendiente no solamente de la sistematización de todas las autoridades involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas, sino también en garantizar a las familias de las personas desaparecidas que se respeten sus derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos realizado? ¿Qué es lo que realizan las comisiones de búsqueda encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda? Y en cada uno de los estados de la República Mexicana existen las llamadas comisiones locales de búsqueda o comisiones de búsqueda de personas de los estados estatales. ¿Qué hemos buscado? Tal y como se aprecia en la lámina, pues hemos buscado desarrollar mecanismos para que se puedan ser garantes de los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Se tienen que hacer estrategias y se han estado realizando estrategias en las cuales el Estado se garantiza estos derechos humanos a las víctimas. Y cuando hablo de víctimas me estoy refiriendo tanto a las personas desaparecidas como a sus familiares. Y el Estado tenemos la responsabilidad de crear leyes, de crear normas, de crear reglamentos y protocolos que instalen las capacidades institucionales, que haya una infraestructura institucional y que hayan los mecanismos necesarios para la atención del problema de la desaparición de personas. Y también nos permita contar con una información también de prevención de este delito. Y esta información criminológica, esta información criminalística, esta información que van abonando y que van alimentando todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con el sistema de búsqueda de personas, nos van a permitir tener una información de calidad que permita que este uso de datos hagan posible la construcción de políticas públicas, tanto para la prevención de este tipo de delitos como para una prevención terciaria y evitar que sigan sucediendo. ¿Cuáles son los antecedentes legislativos de las comisiones de búsqueda? En específico, en el estado vamos a abordar en específico del tema del estado de Quintana Roo, pero a nivel nacional, el 15 de enero del año 2018 entró en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En su artículo segundo, fracción cuarta, artículo cuarto transitorio, se establece la creación de las comisiones locales de búsqueda, esto es, las comisiones de búsqueda en los estados. ¿Cuál es el objetivo para la creación de estas comisiones estatales de búsqueda? Pues, como se los dije al principio, la garantía
de los derechos humanos en la desaparición de personas, tener procedimientos homologados con la Federación y las demás entidades federativas. ¿Por qué un procedimiento homologado? Porque habían diferentes procedimientos, tanto en la Federación como en los estados, para la búsqueda de personas. Hoy día, hacia el mes pasado, en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Búsqueda, aprobamos ya un protocolo homologado de búsqueda, que es el trabajo conjunto de la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones de búsqueda de los estados, que nos permitieron incluso a través de las páginas oficiales del gobierno del estado de Quintana Roo, compartimos las sesiones públicas en las cuales los ciudadanos, los académicos, todas aquellas personas, los familiares y todas aquellas personas interesadas en el tema pudieran aportar para el mejoramiento de estos procedimientos homologados de búsqueda. Finalmente fue aprobado por mayoría de votos y ya empezó a operar desde su conformación. También de conformación con la legislación nacional, acuérdense que por supremacía constitucional también tenemos nuestra constitución política, maneja el tema de las víctimas, maneja el tema de los derechos humanos, pero también México ha firmado diversos convenios, diversos pactos internacionales en los cuales forma parte, que han sido ratificados por el Congreso de la Unión y por la Cámara de Senadores, lo cual permite que sean obligatorios para México el cumplimiento de ellos. En este caso, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, pues es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno. Contamos con una autonomía técnica y funcional y estamos encargados pues de cumplir con las atribuciones que se determinan en la ley general que les mencionaba en materia de desaparición de personas, cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y pues legalmente fue creada la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo mediante su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el día 10 de octubre del año 2019. ¿Cuál es el objetivo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo? Bueno, nuestro objetivo, tal y como se los indico ahí, es impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las políticas públicas que se deben de seguir entre las autoridades que participan en la búsqueda, en la localización e incluso en la identificación de personas. Para lograr este objetivo, nosotros nos coordinamos con las fiscalías especializadas, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y con las de otras entidades federativas. Y la misma legislación, este acuerdo de creación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo y la Ley General Federal nos facultan para que en el ámbito de nuestras competencias las autoridades estatales están obligadas a colaborar con nosotros en forma eficaz, tanto con la Comisión Nacional de Búsqueda como con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Quintana Roo. ¿Cuáles son las atribuciones que tenemos? Bueno, vamos a hacer un rápido recorrido porque realmente esto es un preámbulo para lo que posteriormente veremos, que es el tema en específico, cuál ha sido el impacto de las desapariciones de personas. ¿Cuáles son las atribuciones? Las pueden ustedes, como les dije, en el periódico oficial se encuentran publicados desde el 10 de octubre del año 2019 y básicamente estas atribuciones de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, pues en primera instancia nos dice que las que nos señale la ley general. Luego nosotros emitimos ya y estamos ejecutando un programa estatal de búsqueda que de hecho me fue solicitado al momento desde mi participación como candidata para estar al frente de la Comisión de Búsqueda y que debe ser análogo, o sea, similar al Programa Nacional de Búsqueda. También emitimos los lineamientos que regulan el funcionamiento del Registro Estatal de Personas Desaparecidas en concordancia y en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y con el Registro Nacional, y que eso nos va a permitir coordinarnos con las demás autoridades de los demás estados para la localización de personas. También nosotros atendemos, pero también formulamos solicitudes a las instituciones de seguridad pública para que nos auxilien en las búsquedas que vamos a realizar por la seguridad de las personas que estén realizando la búsqueda, pero también por los indicios y por los procesos penales que se siguen a través de las fiscalías especializadas de búsqueda de personas desaparecidas, para que se respeten no solamente los derechos humanos, sino también la cadena de custodia
y los indicios que pudieran encontrarse al momento de la búsqueda pues sean preservados de la manera que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. También tenemos las atribuciones de solicitar la colaboración de las instituciones de seguridad pública estatales, municipales, pero también federales, y solicitar acciones específicas de búsqueda. La búsqueda que nosotros realizamos, en un momento más les voy a explicar, primordialmente y con base en los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, pues es una búsqueda en vida. Sin embargo, no debemos descartar que también hacemos búsquedas en muerte. ¿Qué otras atribuciones tenemos? No, bueno, y también obligaciones, pues nosotros presentamos al Consejo Estatal de Seguridad Pública los informes sobre los avances y los resultados de la verificación, de la supervisión en cumplimiento a lo establecido en la ley. Atendemos los protocolos rectores del Sistema Nacional de Búsqueda, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y como les comenté al principio, pues revisamos y actualizamos el protocolo homologado de búsqueda que ya está vigente. También nos encargamos de diseñar y promover mecanismos de coordinación y de colaboración con las demás autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para la búsqueda de personas. También integramos e informamos un programa nacional y el programa estatal de búsqueda que les decía que ya tenemos, y pues ejecutamos acciones de búsqueda junto con las otras autoridades y verificamos que se cumpla con el protocolo aplicable. También podemos acceder sin restricciones, de conformidad obviamente con las disposiciones jurídicas aplicables, a la información que se encuentra contenida en las diversas plataformas, en las bases de datos y en los registros de todas las autoridades que nos permitan acceder a la búsqueda de personas. También, bueno, les decía, tenemos también la facultad de solicitar colaboración de los 3 órdenes de gobierno para la búsqueda y localización de personas. También tenemos esa facultad de dar aviso inmediato a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Aquí en el estado de Quintana Roo es la maestra Rosa María Hernández, y con ella hemos tenido una buena coordinación sobre la existencia de información relevante cuando se ha dado indicios de la probable comisión de un delito de desaparición de personas, y en su caso que llegáramos a tener elementos que les sean suficientes y necesarios para la investigación de la desaparición de las personas. También colaboramos, obviamente, mediante este aspecto con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y en la persecución de los delitos, respetando, por supuesto, lo contenido en el artículo 21 constitucional, en el cual la Comisión de Búsqueda pues no tiene facultades para investigar, y eso es una facultad exclusivamente de la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio Público. También solicitamos colaboración de comunicaciones, tenemos facultad de tener vínculos con organizaciones de la sociedad civil, con relaciones exteriores, evaluar y vigilar el cumplimiento de las políticas y estrategias de búsqueda de las diferentes instancias de gobierno, y también la celebración de convenios de coordinación, de concertación o cualquier otro de índole jurídica que nos permitan acceder a poder localizar a una persona. También nos coordinamos con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, con relaciones exteriores, porque recordemos que no solamente buscamos a personas que son mexicanos, sino también extranjeros, y sobre todo en el estado de Quintana Roo, que tenemos una población fluctuante de personas que somos, ahora sí que de diferentes nacionalidades que viven aquí en el estado de Quintana Roo. También hemos tenido casos de personas desaparecidas que son de otras nacionalidades. Y también, bueno, tenemos la facultad de solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones la autorización para que se transmitan los boletines y las cédulas de búsqueda de personas desaparecidas, en lo cual es la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, una vez que se interponga la denuncia correspondiente, la que tiene esa facultad de emitir esa cédula de búsqueda, y que nos coordinamos con ellos para retransmitirla también, y que es una parte solamente, una parte de todo el trabajo que atrás viene sobre la búsqueda y localización de una persona desaparecida. Les decía, celebración de convenios, pero también recibimos información, denuncias, reportes por parte de embajadas, por parte de los consulados con respecto a los migrantes o personas desaparecidas en el estado, para establecer mecanismos de coordinación. También atendemos recomendaciones
una vez que ya esté conformado el Consejo Ciudadano, que en este momento está en vías de conformación, para dar seguimiento a las recomendaciones, y también tenemos la obligación de cumplir con las sentencias de órganos internacionales en materia de derechos humanos, como pudiera ser las sentencias que se han determinado por parte de la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tenemos la facultad de solicitar a la CEAVECRO implemente los mecanismos para que a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se le asigne a los familiares de las víctimas de desaparición un asesor victimal, tal como lo marca el artículo 12 de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, y también pues puedan coadyuvar con la asesoría, también el tratamiento psicológico que se requiera, porque más adelante, precisamente cuando tocamos el tema de los impactos que tiene socioculturalmente la desaparición de personas, vamos a comprender el por qué es necesario este tipo de acciones que se tienen que realizar a través de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Estado de Quintana Roo. También tenemos la facultad de incorporar a los procesos de búsqueda a expertos independientes, a peritos internacionales, pero no solamente internacionales, también nacionales, expertos en la materia, cuando nosotros no tengamos personal nacional capacitado. Esto es una situación que se planteó ante la Comisión Nacional de Búsqueda, en el entendido de que algunas áreas muy especializadas, por ejemplo, de arqueología forense o de antropología forense, pues no estaban del todo agotadas aquí en México. Sin embargo, hay muchas personas que están ahorita, todas las universidades, la mayoría de las universidades, por obligatoriedad de la ley y ante el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se han abierto más instituciones, han abierto licenciaturas que tienen que ver con el tema de la criminalística, que tienen que ver con el tema de la criminología, y que están capacitando y certificando. Incluso el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, es la única institución hoy en día que certifica a los servidores públicos en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el tema en específico. Elaboramos reportes que nos van a permitir identificar modos de operación, prácticas, patrones de criminalidad, como les comentaba en un principio, es parte de los estudios que hacemos de georreferenciación, de geolocalización, de estudio de cada uno de los casos, que nos van a permitir el diseño de estrategias para sistematizar, analizar y actualizar la información con hechos y datos, y que eso lo vamos alimentando a través de los datos que nos van dando las diferentes instituciones de seguridad. También elaboramos informes de análisis del contexto. Para el análisis de contexto lo realizamos cuando necesitamos conocer cuál es el ámbito en el cual se desenvolvía la víctima y que nos puedan dar diferentes líneas en las cuales nosotros podamos determinar una probable causa de su desaparición y hacia dónde podremos localizar. También debemos atender estándares y criterios de capacitación, certificación y evaluación, que como hace un momento les comenté, ahorita la institución que únicamente está que certificara para certificarnos, pues es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sin embargo, algunas universidades ya han estado trabajando en diversos diplomados sobre ciencias forenses, sobre búsqueda de personas desaparecidas. Incluso nosotros tenemos contemplado un curso de certificación y de capacitación sobre la búsqueda subacuática y de fosas clandestinas, porque es un tema que también nos compete verificar, y sobre todo que nosotros tenemos mar, tenemos ríos, tenemos lagunas, y que es necesaria la búsqueda en esos parajes. También mantenemos la comunicación constante con las autoridades federales, tenemos grupos de trabajo. Hoy día con la pandemia, pues hemos estado trabajando como todos de manera virtual, pero hemos establecido los enlaces, así como con el Consejo Nacional Ciudadano, para el ejercicio de nuestras atribuciones, y hemos estado integrando grupos de trabajo con acciones específicas de búsqueda, el intercambio de información entre las comisiones de búsqueda de los estados, el intercambio de las cédulas, porque pues bueno, no sabemos si una persona que a lo mejor desapareció en Quintana Roo esté en otro estado, y nos ha tocado atender también en coadyuvancia con otras comisiones de búsqueda de los estados y con la Comisión Nacional de Búsqueda, en el cual hemos localizado personas desaparecidas en otros estados y que se han localizado aquí en el estado de Quintana Roo. También, pues bueno, atendemos alertas en caso que el estado de los municipios
llegue a aumentar significativamente el número de desapariciones, tan así que hemos tenido reuniones, sobre todo que aquí el grueso de la población que nosotros atendemos, pues está en la zona norte, en el municipio de Benito Juárez, en Solidaridad, y que, bueno, hemos estado implementando una serie de medidas y de políticas para atender estas alertas del porqué del crecimiento en dado caso del número de desapariciones, o porque es más el número de desapariciones, haciendo los análisis criminológicos, cuando es más el número de desapariciones en zona norte, el porqué que en el de zona sur del estado de Quintana Roo. Bien, esto es el preámbulo jurídico que quería que ustedes conozcan, para que entonces entremos ya al tema de que, como les platiqué, el resumen es existe un sistema nacional de búsqueda de personas y estamos precisamente en la implementación y construcción del estatal. ¿Quiénes conforman ese sistema nacional de búsquedas y quiénes conforman en el estado el sistema estatal de búsquedas? Bueno, pues todos aquellos autoridades que directamente estén involucradas en la búsqueda de personas y quienes deban coadyuvar en la investigación, en la procuración y en la impartición de justicia. Entonces estamos hablando de las policías, estamos hablando de las fiscalías e incluso del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. ¿Quiénes conforman nuestro sistema estatal? La Comisión de Búsqueda de Personas, el Consejo Ciudadano, los familiares de las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Seguridad Pública, Fiscalía, Fiscalía Especializada, Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, las direcciones de seguridad pública de los municipios, los propios municipios a través de sus áreas de atención a género, atención a niños, niñas y adolescentes, de los IPINAS, los DIF, el DIF estatal, los DIF municipales, las asociaciones o colectivos de familiares de víctimas, las organizaciones no gubernamentales, la Secretaría de Salud, medios de comunicación. Bueno, y tratándose, les pongo aquí una nota, en el caso de mujeres, se anexan en específico el Instituto de la Mujer por el tema del seguimiento a la alerta de género y en específico a un grupo de búsqueda y a un programa que se denomina Protocolo ALBA. Además de embajadas, consulados, les decía, por la población flotante aquí en el estado de Quintana Roo, pues bueno, etcétera, ¿no? Este listado que les hago es enunciativo, o sea, solamente para dar una referencia, no es limitativo, porque si hay más personas o hay más instituciones que se vayan sumando a la búsqueda y localización de personas desaparecidas, pues bueno, este listado se va actualizando de acuerdo a las circunstancias que hay en cada caso concreto. Porque además, dentro de las facultades que tenemos, es el establecimiento de acciones de búsqueda de manera enfocada, focalizada a cada caso que se presenta, porque ninguno es igual, porque ninguno sucede de la misma manera y porque las características del contexto en el cual desaparece una persona en todos los casos es completamente diferente. Bien, hay necesidad de cifras, hay mucha gente que pregunta cuáles son las cifras. Bueno, la necesidad de cifras más posibles es una de las urgencias que hay en México. Por muchos años se habló de cifras, de más, de menos, algunos pues variaban las cifras de un lugar a otro. Sin embargo, hoy día se encuentra con un registro oficial. Hay asociaciones que dicen, bueno, este registro puede estar sujeto a la subjetividad de periodos políticos, a la interpretación de cada institución, pero hoy en día contamos ya con un registro de personas desaparecidas. De acuerdo al último corte y se encuentra ya, es una información pública que incluso el mes pasado hizo del conocimiento el presidente de la República, acompañado del subsecretario Encinas. Al último corte hay todavía 74,000 personas desaparecidas en México, incluyendo a las 3 modalidades de desaparición: desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y personas no localizadas. Que en este tenor me hago un paréntesis para decirles que son 3 cosas completamente diferentes. De pronto yo en notas periodísticas, en comentarios de personas, veo que confunden los términos o los utilizan como sinónimos de pronto, y no son sinónimos. La desaparición forzada es aquella desaparición, y no lo dice Luz Margarita, lo dicen la teoría, y lo dice también la Ley General de Personas Desaparecidas. Entonces ahí nos hace la clasificación en desaparición forzada, que son aquellas personas que desaparecen por agentes del gobierno.
Y cuando me hablo de agentes del gobierno me estoy refiriendo a todas aquellas personas que de alguna manera somos servidores o funcionarios públicos, pero también a aquellos, sobre todo el máximo número de personas que se han dado por desapariciones forzadas, pues apuntan a la responsabilidad hacia las policías, hacia la Secretaría de Marina, hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Y cuando hablo de policías, hablo de municipales, estatales, federales, en los diferentes ámbitos, e incluso las policías de investigación. Ese es el caso de desaparición forzada, o bien por un particular al cual a alguien que trabaja en el gobierno le paga para que haga la desaparición y se logra probar que le pagó para que ejecutara esa desaparición. La siguiente vertiente, la siguiente modalidad es la desaparición cometida por particulares, y la desaparición cometida por particulares pues es toda aquella que comete cualquier otra persona que está a nuestro mismo nivel, no trabaja en el gobierno, no trabaja en las policías, no trabaja en el ejército, no trabaja en la marina, pero desaparece la persona. Pudiera ser que de esa desaparición probablemente después se derive en algún otro delito, que pudiera ser trata de personas, que pudiera ser un secuestro, que pudiera ser una privación ilegal de la libertad, o que, bueno, ya sustracción de menores también ya les dije, ¿no? Y pues bueno, es una desaparición que comete otra persona igual a nosotros, que no trabaja para el gobierno, ni lo mandó nadie que trabaje en el gobierno para desaparecer a la otra persona. Y la última es la persona no localizada. La persona no localizada es la cual nadie la sustrajo, se va por su propio pie, a lo mejor se extravió, se perdió, no supo cómo llegar a algún lugar, etcétera, ¿no? Pero no está vinculada estrictamente con la aparentemente con la consecución o la realización de un delito. Hay principios fundamentales que están establecidos por organismos internacionales, como es la búsqueda en vida, ¿no? El respeto de las familias de las víctimas, entre otros, que prácticamente es el trabajo que realizamos por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo frente a las demás instituciones, y en apoyo y en coadyuvancia con las familias de las víctimas de desaparición en Quintana Roo. ¿Qué podemos decir de la desaparición, ya entrando en el tema del impacto sociocultural, del impacto incluso psicológico que puede tener una persona? Bueno, podemos decir que la desaparición de una persona, pues obviamente es una experiencia traumática, impacta no solamente obviamente a la víctima de desaparición porque no se encuentra, pero impacta su entorno, las áreas que componen su vida y a toda la sociedad en general. Han habido situaciones en las cuales estas características que les acabo de comentar desencadenan una serie de exigencias físicas, psicológicas, sociales. Al momento de que desaparece una persona, tal como se lo señala en la lámina, pues lo primero es el shock, ¿no? O sea, no sabes por qué desapareció tu familiar, y hablo así en este sentido, no sabes cuándo desapareció tu familiar, porque lo primero que tenemos que hacer como funcionarios o como personas que trabajamos en el tema de personas desaparecidas y su búsqueda es la empatía. La empatía que muchas veces las familias de las víctimas de desaparición tanto han reclamado a las autoridades encargadas de la búsqueda de personas. La primera reacción inicial de las familiares de las víctimas es el shock, ¿no? Y la centralidad, centralizar todas las actividades de tu vida a fin de que encuentres a la persona desaparecida, o a fin de que encuentres alguna información que te dé dónde está la persona, dónde acabó, dónde se lo llevaron. Y entonces las familias empiezan a asombrarse, no saben qué fue lo que pasó, empiezan a tratar de explicarse, a investigar por sí mismos, hay una angustia intensa, hay ansiedad por no saber qué fue lo que pasó con su familiar. ¿Cuáles son los factores que aumentan el impacto? El tiempo que transcurre sin información o información poco clara. Y aquí me hago un paréntesis para decirles, es un mito, y se lo digo a todas las autoridades que nos están escuchando, es un mito que hay que esperar horas, 24, 72 horas, para la búsqueda de unas personas. Las personas desaparecidas, la búsqueda es de manera inmediata, no hay que esperar horas. Hemos sabido de casos en los cuales llegan las personas, los familiares de las víctimas de desaparición, y les dicen, no, vamos a esperar 24, 72 horas, señito, a ver qué pasa y si se aparece. No es así. La búsqueda es inmediata.
y hemos tenido muy buena coordinación con la Fiscalía. El señor fiscal ha dado las instrucciones, la fiscal especializada, la maestra Rosa María, y ellos tienen ya personas se la atienden de manera inmediata. ¿Qué otra situación o factor aumenta el impacto? El contexto de la desaparición. Hay muchos, obviamente cuando una persona desaparece se empiezan a filtrar diversas informaciones, que si se desapareció por tal o por cual cosa, que seguro estaba metido en tal cosa. Ese contexto de la desaparición y a veces los comentarios que se hacen, porque ahorita hoy día toda y sin que le consten los hechos. Entonces, este contexto de la desaparición le compete a las autoridades que están encargadas de la búsqueda de las personas desaparecidas. Lo que uno pueda pensar, creer, es que me dijeron, me contaron, eso es irrelevante y se tendría que probar, ¿no? Entonces, el contexto de la desaparición de una persona para las autoridades que trabajamos en el tema es muy importante. Por eso, quienes trabajamos en el área, en las comisiones de búsqueda de personas del estado de Quintana Roo, tenemos reuniones constantes con los familiares de las víctimas. Les decía, así como con la pandemia, pues también hemos tenido reuniones virtuales, ya a últimas fechas ya hemos tenido las reuniones presenciales para conocer de manera específica con cada una de las familias cómo fue que desapareció la persona, qué contexto le rodeaba, si era un contexto de trabajo, tuvo algún problema con alguna persona, no sé, recibió algún dinero, ya lo habían amenazado. Todo esto es el contexto de la desaparición, en que trabajaba, en que estudiaba, que se dedicaba. Y todo esto a nosotros nos da una idea de por qué la desaparición, uno, y dos, probablemente de dónde poder localizar. También otro factor que aumenta el impacto a las familias es las respuestas inadecuadas o nulas por parte de la autoridad, que de pronto pues van y no les daban información y van y pues siguen lo mismo y casi les dicen váyanse a su casa porque pues no hay nada más que informarles. Entonces, sí, ahorita hemos tenido un buen trabajo, hemos estado en constante coordinación con Fiscalía, hemos estado revisando los procesos de cómo van las carpetas de investigación y bueno, esto nos ha ayudado para informar de manera directa a través de la Comisión de Búsqueda y a través de la misma Fiscalía Especializada de las Familias cómo van sus procedimientos. Y el siguiente factor que aumenta el impacto pues es la responsabilidad del Estado en la desaparición, en el caso específico de las desapariciones forzadas, ¿no? Hasta el momento, bueno, nosotros hemos solicitado la información, no tenemos referencia de alguna desaparición forzada en el estado de Quintana Roo, no nos ha referido esa información la Fiscalía. Digo, esperemos que no se dé, ¿no? Pero en caso que se llegue a dar, bueno, la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas, como sucedió en la Guerra Sucia en los años 70, en los años 80, con la desaparición de personas que se oponían a los regímenes políticos, pues bueno, estamos hablando de una situación de desaparición del Estado, o como probablemente, pues ustedes ya habrán escuchado, antier precisamente el presidente de la República, pues dio el informe acerca de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, que así se les conoce, donde aparentemente hay una responsabilidad del Estado en la desaparición, y entonces estaríamos hablando de una desaparición forzada de personas. Estos factores que les comento, pues provocan estados de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si hasta una persona que te entran a robar de tu casa, tú sientes que te quedas indefenso, te sientes vulnerado en tu seguridad, mucho más con una persona desaparecida? Se pierden los espacios de seguridad, se pierde la confianza en las instituciones, ¿no? Y lo sé precisamente porque he estado en diversos foros con las familias, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, a nivel internacional, en lo cual esa confianza en las instituciones se pierde, porque no les dan la información, porque les ocultan información, porque manejan diversas informaciones, no se ponen de acuerdo. Y bueno, existen también algunos datos donde se tornan amenazantes incluso las autoridades para evitar que las personas o las familias sigan investigando sobre el paradero de su familiar. Y pues también a la par hay una angustia y hay una ansiedad que se suman a los sentimientos, pues imagínense, de frustración, de incertidumbre, de temor, de impotencia.
Y entonces esto empieza a afectar a las familias, a los familiares de las víctimas, en su sentido de realidad. Y pues bueno, esto tira por completamente su estructura familiar y tira completamente su estructura de vida. Así que hay familias que toda su vida ahora la vuelcan a un proyecto y es solo su proyecto, dejando afuera todo lo demás, y el único proyecto, y lo entendería yo si fuera mi hijo que hubiese desaparecido, encontrar a su familiar desaparecido. ¿Cuáles son los mecanismos que se deben desarrollar? Bueno, también hay mecanismos, perdón, para un control social que se ha hablado por parte de medios de comunicación, ¿no? Y que, pues bueno, en su momento practicaron prácticas represivas, y estoy hablando a nivel internacional, por ejemplo, cuando las guerrillas o cuando gobiernos o cuando ejércitos han desaparecido a personas para garantizar la impunidad o bien para que dejen de buscar a su familia. Pusimos ahí inducción al silencio, ¿no? Entonces, negación de los medios masivos de comunicación, las instituciones no accionan, hay miedo de los familiares, también hay una inducción de culpa, hay que tener cuidado de los medios de comunicación porque de pronto estaba metido, no sé, en delincuencia organizada, por eso desapareció. Y ahí hay un principio fundamental de la Organización de las Naciones Unidas en lo cual no se puede victimizar de esa manera a una familia. La familia debe ser la transmisora inicial de ideología y de valores. Y si bien es cierto, hay una responsabilidad de los padres para el cuidado de atención a los hijos, hay decisiones más ahí que cuando los hijos toman esas decisiones, pues ya van más aparte de las decisiones que toman la familia. Y tampoco se puede estar culpabilizando, como decía yo anteriormente, con situaciones que no pueden probarse, ¿no? También hay una inducción a considerar a la oposición política como inadaptación social, ¿no? Y decir que pues hay una culpabilidad y como era opositor político, por eso lo desaparecieron. También que la desapareció porque es prueba fehaciente de su culpabilidad, ¿no? Entonces, pues no es que una persona sea culpable, pueden haber muchos motivos por los cuales desaparece una persona, no porque esté vinculada con la delincuencia. También hay una inducción a dar por muertos a los desaparecidos, ¿no? Y esta situación de dar por muertos a los desaparecidos, pues hemos visto en últimas fechas que se han localizado a personas con muchos años de que se encontraban desaparecidos y los han localizado con vida. Entonces, no debe de haber una presión de considerarlos muertos, ¿no? Y también la inducción al olvido. No lo vas a encontrar, ¿no? Y bueno, pues esto altera la normalidad, la paz, y pues bueno, podemos hablar que existe un aparente terror en un problema del Estado. Esto en específico es relativo a la desaparición forzada de personas. ¿Cuáles son las afectaciones individuales que vive una persona que tiene un familiar desaparecido? Bueno, existen afectaciones individuales, vivencias de confusión, de miedo, de desamparo, de vulnerabilidad, de desesperanza, de apatía, de pérdida de confianza. Quienes hemos tenido la oportunidad de servir a los familiares de las víctimas de personas desaparecidas, poder platicar con ellos, de verdad que a nadie se le desea. Hay un dicho que dice que hasta que no te toca, no te interesa. Y ojalá nunca nos toque, porque el dolor psíquico, emocional, profundo y permanente, los sentimientos de culpa, las ideas, las fantasías angustiantes y recurrentes en torno a la figura del desaparecido y hacia dónde está, cuál fue su destino, es desesperante. Hay síntomas clínicos que incluso se le presentan a los padres de personas desaparecidas, trastornos de sueño, alteraciones de peso, personas que se han enfermado, fenómenos alucinatorios, personas que incluso han hecho de todo para encontrar, pagado incluso, han sido hasta víctimas, por ejemplo, de que les hablen y les pidan dinero a cambio de darles información sobre su familiar, ¿no? También, no sé, se han imaginado escuchar, sentir a su familiar, y muchos otros problemas psicológicos graves ya mayores. Pero déjense eso, también el desgaste físico
manifestaciones somáticas de diferentes tipos, dolores corporales, dolores de cabeza, problemas gástricos, enfermedades diversas y hasta la propia muerte por parte de los familiares. ¿Qué afecta también relacionalmente? Pues hay un deterioro de todos los vínculos y dinámicas que se puedan imaginar, tanto al interior de la familia como frente al entorno. No falta el que señale la familia con el dedo y diga, pues ese se desapareció por tal o cual cosa, o lo desaparecieron, por cosas que no le constan. Entonces, incluso familias que se han desintegrado precisamente a partir de la desaparición de una persona. También están las exigencias de búsqueda y condiciones del contexto que eran propiamente familiares y que entonces ya se desestructuraron. Hay roles tradicionales, no sé, los roles que nosotros conocemos, hay patrones comunicacionales que también cambian. Y también hay un clima de amenaza y de horror externos, porque como no saben por qué desapareció su familiar, incluso empiezan con sentimientos de paranoia de me están siguiendo, seguramente también a mí me van a desaparecer, porque no saben realmente qué es lo que pasó. Y también hay una alteración del continuo vital de todo el sistema de relaciones, ruptura de proyectos familiares, colectivos, y únicamente se vuelcan, como les comentaba hace un rato, hacia la búsqueda exclusiva de la persona desaparecida. Todo lo demás no importa. Ha habido casos donde, pues, dentro de las mismas familias, los hijos, hermanos de, por ejemplo, del desaparecido, pues dicen, es que mis papás ya no existen, yo no existo para mis papás, ya ellos únicamente se vuelcan a la búsqueda de mi hijo, de mi hermano, ¿no? Y pues bueno, eso es, como les decía, bueno, si se desapareciera alguno de mis familiares o alguno de los suyos, que ojalá nunca llegue a pasar, pues creo que sería a lo único que nos dedicaríamos. ¿Qué afectaciones sociales tiene la desaparición de una persona? Bueno, hay un aislamiento, hay una desmovilización, hay apatía, les decía, hay estigmatización social, hay desconfianza. Empiezan también los problemas en ámbitos laborales, porque nos ha tocado de familias que tienen que pedir permisos. ¿Qué tengo que pedir permiso? Porque voy a ir a la fiscalía a ver qué pasó. Tengo que pedir permiso porque tengo que ir a una diligencia en el Ministerio Público. Empiezan también, pierden incluso su trabajo, empiezan a tener precariedad económica, gastan mucho, se trasladan de un lugar a otro y se les dice, oye, me pareció que la cédula, la persona que viene la cédula de búsqueda está en Oaxaca, se van a Oaxaca, y me consta, que está en Estados Unidos, se van a Estados Unidos, y eso empieza a bajar su economía, ¿no? También en los espacios académicos, pues dejan la escuela, en las relaciones sociales, incluso los rechazan las familias, e incluso se restringen las redes de apoyo social. Hay condiciones en las cuales los vínculos sociales se rompen, ¿no? También hay retos administrativos a la hora del estatus de desaparecido. En la legislación mexicana, si tú desapareces, tu esposa, ¿qué va a pasar si tú te desapareces? Pues te van a tener que pasar cierto determinado tiempo para que a lo mejor te puedan dar una declaratoria de que ya no se te encontró, pero mientras tanto tu esposa pues ni va a poder cobrar tu sueldo, no van a poder tramitar ninguna pensión, no van a poder tramitar ninguna situación con relación a sus propiedades, con relación a sus herencias, hasta que su estatus de desaparición sea realmente declarado, ¿no? Nosotros decimos, hasta que te encontremos. ¿Qué hay más ahí de esas afectaciones sociales? Entre la pérdida de la persona, entre la muerte y la esperanza de encontrarla viva, hay procesos que los psicólogos llaman duelo inconcluso, congelado o alterado. No tienes a quién llorarle. No hay un cuerpo al que tú puedas llorarle, no hay un cuerpo que puedas enterrar, no hay un lugar a donde tú le puedas llevar una flor a tu muerto, si es que estuviera muerto. Pero nosotros confiamos en esa desaparición y que lo vamos a encontrar con vida. ¿Qué pasa con esa situación? Bueno, hay una falta también de conocimiento de la pérdida, ¿no? Obviamente hay la esperanza de encontrar a la persona desaparecida con vida, pero también hemos entrevistado a familias y las familias nos dicen, yo lo único que quiero es saber dónde está mi hijo, dónde lo dejaron, y si está muerto, por lo menos saberlo y dejar de tener esta incertidumbre de no saber cómo hacerlo, que les permita vivir su tristeza y hacer un duelo y que puedan autosanarse. La ausencia de un cuerpo, de los restos y huellas,
que impidan celebración de actos y rituales simbólicos, impiden la posibilidad de cierre y de superar ese dolor emocional tanto individual como social. Existe confusión, existe miedo, la ruptura del tejido social, el aislamiento, pero sobre todo la impunidad, que es la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos, alteran también las respuestas sociales frente a la pérdida. Y esto impide que las personas puedan hacer un análisis, una catarsis sobre lo sucedido a su familia. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo y acompañamiento que se hacen? Bueno, el afrontamiento obviamente será vivido de cada manera distinta por cada familiar. Cada persona tiene que esforzarse por asimilar de manera diferente. Que les decía, cada caso de desaparición es diferente. Cada contexto en el cual desaparece una persona es diferente. Y por lo cual tenemos que tener la disponibilidad nosotros de dar la atención cuando sea necesario. Por eso nosotros trabajamos 365 días del año, 24 horas al día, 7 días de la semana. Y tenemos guardias. Estos procesos, obviamente, se extienden con el tiempo, ¿no? Procuramos no generar en las personas mayores, en las personas mayores expectativas de las que se puedan alcanzar. Vamos a hacer lo que esté humanamente dentro de nuestras posibilidades y vamos a revisar, obviamente, los procesos que se dieron para la búsqueda y para ver si nosotros podemos hacer más ahí de lo que se ha hecho. También generamos mecanismos que puedan apoyar el proceso. Se conmemoran fechas significativas, que generen recuerdos positivos a la familia, ¿no? Y también fortalecer el acompañamiento en tales fechas, porque cuando nos hace falta un familiar y nos acuerda, era el cumpleaños de mi hijo, pues puede despertar emociones muy dolorosas, ¿no? Entonces hay que saber manejar esta ambivalencia y sobre todo darles el tratamiento efectivo hacia el lado psicológico para que lo puedan sobrellevar, no digo superar, sobrellevar. Las formas de memoria a nivel colectivo social, las medidas simbólicas de reconocimiento rescatan la honra, el buen nombre y la historia de una persona. Como les decía, debe de existir un espacio social en el cual existe un reconocimiento hacia la familia, porque la familia nunca los va a dejar de buscar hasta que no los encuentre. Y sobre todo hay que ser muy cuidadosos en el lenguaje respecto a la pérdida. Por eso hablamos de desaparición y no de muerte. No nos consta que esté muerto. Y hemos visto casos, les decía en últimas fechas, que personas con muchos años de que se encontraban desaparecidas han aparecido con vida. Entonces, las formas del lenguaje de recuerdo pasan también por objetos o por elementos palpables de su presencia. Si nosotros hablamos en términos de muerte, si nos conste, pues obviamente estaríamos alentando ese tipo de ideas. Hay un proceso judicial, obviamente, se procura que sea vivido de manera positiva, como una forma de mantener viva a la persona a su memoria, ¿no? Y que permita que no haya una sobrecarga, una incertidumbre o una revictimización por parte de las autoridades o de las instituciones hacia los familiares de las víctimas. Hay que poner atención al riesgo de que se pueda manipular, de que exista una incertidumbre o una necesidad con respecto a la información que se le dé a los familiares. De hecho, hay que tener cuidado, les decía, con los rumores, con los intentos de extorsión o manipulación. En estos casi 6 meses que llevamos al frente de la Comisión de Búsqueda, hemos visto muchos casos donde las familias, cuando se sube la cédula, han buscado, y los compartan las familias a través de las redes sociales, los han buscado y les han pedido dinero, ¿no? Les han dicho, dame tanto y yo te digo. De hecho, aquí en el estado, por lo menos en la búsqueda de personas desaparecidas, no existe ninguna reglamentación en el hecho de que se pretenda dar un dinero a expensas de que nos den información acerca de una persona desaparecida, ¿no? A veces eso lo hacen los familiares ya por una situación de desesperación, pero en el caso de las autoridades, en el caso específico de la Comisión de Búsqueda, no se encuentra regulado de esa manera. Y bueno, y en el caso que desafortunadamente se encuentre la persona ya fallecida, pues se debe de procurar, porque así también lo marcan los principios fundamentales de Naciones Unidas, que el proceso sea respetuoso, hay que dar las explicaciones claras, se debe de garantizar un manejo y una entrega digna de los restos, pero sobre todo se debe posibilitar que sea de acuerdo a los ritos que tienen ellos, si a la religión, y bueno, buscando mecanismos para que ese proceso
le permita devolver a los muertos el rol de soporte que la cultura y la espiritualidad les ha consignado. ¿Qué es esto? Pues que puedan vivir su duelo y que se restablezca la identidad y la dignidad de las víctimas, ¿no? Para lo que se llama memoria histórica, que tanto han dicho a últimas fechas, la construcción de la memoria histórica, qué fue lo que realmente pasó y por qué la persona desapareció. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en todo el país, pero en específico en Quintana Roo, con respecto a la desaparición de las personas? Primero, desmitificar. Desmitificar, ya les decía, primer punto, no hay que esperar ni un minuto, apenas nos enteramos de la desaparición de una persona. Ojo, como lo voy a decir, San Facebook no nos resuelve el problema, no hay ministerio público en el Facebook, ni nosotros andamos todo el día en el Facebook. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando desaparece una persona es dar cuenta a través del 911. El 911 obviamente les van a canalizar y les van a decir que presenten inmediatamente su denuncia ante el Ministerio Público. Hay fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas. ¿Sí? Hay una representación zona sur, zona norte, zona centro. Pero más ahí, en caso de que por cuestiones de tiempo, hay un área en la fiscalía que se llama área de atención temprana. Ahí reciben todas las denuncias. ¿Por qué es necesaria la denuncia? Para que de manera inmediata se activen todos los protocolos de búsqueda de todas las autoridades. ¿Sí? Independientemente si les he de decir, bueno, nosotros sí tenemos una persona que está al tanto de redes sociales, pero si no nos ponen un dato, no nos ponen un número, no nos ponen dato de un familiar, difícilmente vamos a poder dar con ello. Entonces, nosotros también como autoridades tenemos que relacionarnos con las autoridades y el primer paso es poner la denuncia, para que todas las autoridades se vean obligadas a realizar la búsqueda. Que si fue un vehículo y que alguien dijo que fue un vehículo, bueno, pues buscar y que se active, y que tengan retenes por parte de seguridad pública en las entradas de la ciudad para ver hacia dónde se fue ese vehículo, seguirlo con las cámaras de seguridad. Que si fue en un antro, bueno, pues para que podamos acceder y el juez de control nos pueda dar el permiso para poder accesar a lo mejor a las cámaras de seguridad y ver qué fue lo que pasó con la persona, ¿no? Y así diferentes formas, ¿no? Poner accesos, hacer revisiones, incluso informar al aeropuerto, a las centrales de autobuses, a la Secretaría de Salud, ir a las cárceles municipales. Porque déjenme decirles que todavía la semana pasada localizamos a una persona que estaba desaparecida en zona norte y bueno, ahí, afortunadamente para él, pues, y para la familia, pues lo detuvieron por andar alcoholizado y bueno, pues nunca se reportó y lo logramos localizar, ¿no? ¿Qué más logramos desmitificar? Uno, la búsqueda es inmediata, no hay que esperar tiempo. Dos, hay que hacer una búsqueda con perspectiva de género e interés superior de la niñez. Eso, hay grupos especiales específicos para la búsqueda de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Sobre todo, Protocolo ALBA, que Protocolo ALBA pues es un programa, es una forma de búsqueda que surge a partir de la sentencia de Campo Algodonero, en el cual, a partir de las mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, la Corte Interamericana condena a México y se apertura el protocolo ALBA, ¿sí? Para la búsqueda con perspectiva de género. ¿Qué hemos hecho también? Dar atención personalizada a cada uno de los familiares de las víctimas que hemos contactado, ¿sí? Hay personas, hay víctimas, familiares de víctimas que no viven, por ejemplo, aquí en el estado de Quintana Roo. Hemos atendido gente que vive en Estados Unidos, que vive en diversos estados de la República Mexicana, para conocer el contexto, que nos vayan conociendo y que nosotros nos presentemos como autoridades en búsqueda de personas y ellos puedan coadyuvar con nosotros en el contexto, pero nosotros también podamos coadyuvar con ellos en precisamente en esa vinculación que debe existir. Hay muchos, por ejemplo, que no tenían asesor victimal, redireccionarlos hacia BECRO, redireccionarlos hacia el apoyo que debe de haber por parte de las instituciones para la atención psicológica y otro tipo de atenciones. ¿Qué también estamos haciendo? La implementación de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo. Hicimos un proyecto ejecutivo para equipamiento y capacitación de la Comisión de Búsqueda, que ya nos fue autorizado previamente por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Estamos en espera precisamente de los recursos económicos para el equipamiento y capacitación, así como la contratación del personal especializado
en materia de búsqueda de personas. Hemos tenido reuniones con familiares de víctimas, revisión de los procesos en las carpetas de investigación, que como les decía, hemos tenido muy buena apertura por parte del fiscal general, el maestro Montes de Oca, por la maestra Rosa María Hernández, que nos ha permitido acceder a las carpetas de investigación y poder verificar cada uno de los procesos que se han estado siguiendo, incluso estando presentes los familiares de las víctimas de desaparición. Hemos hecho enlaces con las organizaciones no gubernamentales, con las asociaciones civiles, que son muy importantes. Ellos nos han ayudado a replicar las cédulas de búsqueda y también algunas de las asociaciones, por ejemplo, reconozco mucho a Miriam Salgado, a Siempre Unidas, y algunas otras asociaciones de Zona Norte, también el Comité de Seguridad Pública, que han estado pendientes y cuando llega a su conocimiento alguna situación de desaparición de personas, de manera inmediata nos han remitido con nosotros para la atención. También estamos trabajando en el convenio de coordinación con instituciones educativas e instituciones privadas para la capacitación tanto del personal como la capacitación que nosotros podemos aportar a esas instituciones. También el trabajo colaborativo con las autoridades, hemos estado haciendo las visitas de presentación y también platicando los temas con las diferentes autoridades en materia de seguridad pública, de procuración de justicia, a fin de que podamos establecer ese trabajo colaborativo de coordinación para en caso de la desaparición de alguna persona. También trabajamos el análisis criminológico de las desapariciones, porque es parte también, como les comenté al principio, de nuestras obligaciones dentro de dentro de las atribuciones y obligaciones que tenemos en el acuerdo en la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. También hacemos revisión y aportaciones del protocolo homologado de búsqueda, que como les comenté, ya en su momento hicimos nuestra revisión, hicimos unas aportaciones para su mejoramiento, y ahorita se está trabajando en el mecanismo de identificación forense. ¿Cuál es el mecanismo de identificación forense? Bueno, desafortunadamente existen muchas personas en toda la República Mexicana que han sido encontradas muertas, ¿no? En la calle, que no han sido identificados, o bien que han muerto a manos pues de otras personas. Y pues bueno, estamos trabajando ese registro de identificación forense con la finalidad de que de poder hacer la confrontación de datos, inclusive se le han estado tomando las muestras genéticas a los familiares de las víctimas, subirlos al registro y posteriormente hacer una confrontación para verificar si algunas de las personas que todavía no han sido identificadas, que ya se encuentran sin vida, pues pudiera ser alguno de nuestras personas desaparecidas. También tenemos actualmente colaboración con el Poder Legislativo para el trabajo de la legislación estatal en la materia, que estamos trabajando en ello, y la creación del sistema estatal de búsqueda, como les comenté, con las autoridades municipales, estatales y federales, tal como nos marca la legislación vigente. Aquí es una fotografía, tuvimos hace unos días, estamos trabajando con los representantes de diversos colectivos en el estado de Quintana Roo, precisamente para darle seguimiento a las acciones de vinculación y de revisión de los procesos que se encuentran con cada una de sus familias y de sus familiares que se encuentran desaparecidos. Estas reuniones son de manera constante y bueno, esta fue una reunión general que tenemos en la ciudad de Cancún, pero también trabajamos aquí, y ya hemos tenido reuniones virtuales y algunas presenciales, obviamente con la debida sana distancia y con los procedimientos de bioseguridad para pues intercambiar esos puntos de vista. Nosotros no dejamos de trabajar durante la pandemia, seguimos trabajando, porque somos de las instituciones que, si bien es cierto, no somos de seguridad pública, pero sí somos de prioridad en materia del respeto a los derechos humanos de las víctimas de desaparición. Por mi parte sería todo. No sé si, bueno, les invito, como les invité al principio, si hubiera alguna duda, bueno, tenemos aquí a las personas que nos están coordinando. Como les dije, si tengo los datos, con mucho gusto se los daría. De pronto, prensa me ha preguntado datos sobre el número de desaparecidos, ya les dije que es fluctuante, y los datos sí pediría que se los pidan a la Fiscalía del Estado, que son los que manejan las carpetas de investigación. Por mi parte sería por el momento.
Muchas gracias, doctora. En Facebook Live